Hola, soy María José Martínez Usó, profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta sesión vamos a estudiar la convergencia de series, en particular la convergencia de las series alternadas. Nuestros objetivos van a ser la iniciación al estudio de las series de términos alternados, entender y aplicar el teorema de Leibniz para el estudio de la convergencia de series alternadas y necesitamos unos requisitos previos, como es conocer el concepto de serie y sucesión de números reales, tener unos conocimientos básicos de cálculo de límites de sucesiones de números reales y también conocer el significado de serie convergente y divergente. Recordemos en primer lugar qué es una serie. Una serie en matemáticas se corresponde con una suma de infinitos sumandos. Una serie numérica en particular es cuando estos sumandos son números. Nosotros vamos a limitarnos al estudio de series numéricas donde cada sumando son números reales, aunque eso no implica que no puedan existir series en las que sus sumandos son números complejos o incluso funciones. Si los sumandos de la serie alternan su signo, decimos que la serie es de términos alternados, o bien que es una serie alternada. Por ejemplo, las dos series que vemos en la transparencia. Fijaros que la primera serie comienza en un valor positivo y luego va alternando signos positivo, negativo, mientras que la segunda, la de la derecha, comienza con un valor negativo y alterna signos en el sentido negativo, positivo, negativo, positivo. No importa, ambas son series alternadas. Podemos, de hecho, proporcionar una definición matemática para series alternadas, que es la que vemos aquí. Se define una serie alternada como el sumatorio para n desde 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n menos 1, que nos va a proporcionar la alternancia de signo, y un término general a sub n que siempre consideramos mayor que 0. Es muy importante recordar que no son alternadas aquellas series cuyos términos cambian de signo de forma irregular, o incluso aquellas series cuyos términos cambian de signo de forma regular, pero no término a término. Por ejemplo, esta serie sí es alternada. Vemos que los signos son positivo, negativo, etc. Esta serie de aquí no es alternada. Sí, hay cambios de signo, pero podríamos decir que son aleatorios. En este caso tampoco tenemos una serie alternada. Los cambios de signo son regulares, uno positivo, dos negativos, pero hemos quedado que son solo alternadas cuando el cambio de signo se produce término a término. Una serie se dice convergente si la correspondiente sucesión de sumas parciales es convergente, y se dice divergente si la correspondiente sucesión de sumas parciales es divergente. Además, se denomina suma de la serie al valor del límite de la sucesión de las sumas parciales. ¿Cómo podemos nosotros imaginar que la suma de infinitos términos va a ser un número finito? Bueno, aquí tenemos el caso de una serie alternada. En realidad es una serie geométrica de razón menos un tercio, es una serie de infinitos términos y vamos a comprobar gráficamente cómo su suma efectivamente acaba por darnos un valor finito. En este caso, fijaros, estamos sumando los infinitos términos de la serie. Al final lo que obtenemos, sumamos y restamos naturalmente cada uno de los términos, al final lo que obtenemos es un triángulo, el área de un triángulo. Esto es una comprobación gráfica, no una demostración, de que efectivamente una cantidad infinita de números puede sumar una cantidad finita, un número real. Bien, la buena noticia es que tan solo existe un criterio para estudiar la convergencia de las series alternadas. Se llama teorema de Leibniz. Dada una serie alternada, como la que tenemos ahí, deben de verificarse dos condiciones. La primera de ellas es que el límite de su término general, fijaos que no consideramos el signo, sea 0, y la segunda condición es que el término general, también sin considerar el signo, sea decreciente. Si se cumplen estas dos condiciones, la serie es convergente. Por ejemplo, estudiemos si la serie que vemos aquí es convergente. En primer lugar, comprobamos que es una serie alternada. Vemos que efectivamente el signo va variando, positivo, negativo, así que debemos emplear el criterio de Leibniz. Repito, es el único criterio que nos vale para series de términos alternados. Nada de utilizar criterios como por ejemplo el criterio del cociente o el criterio de la raíz, que son para series de términos positivos.
Vamos a identificar en primer lugar el término general. Recordad que no consideramos el signo, así que el término general de la serie alternada es n partido por n cuadrado más 1, que evidentemente es mayor que 0, puesto que la n siempre es un número natural. Aplicamos el criterio de Leibniz, para lo cual en primer lugar debemos comprobar que el límite del término general tiende a 0, es muy sencillo de comprobar, vale 0, y en segundo lugar debemos comprobar que el término general es una sucesión decreciente. Lo es, puesto que es cociente de dos polinomios positivos y además el polinomio del denominador tiene un grado mayor que el numerador. Por lo tanto, tenemos que el límite del término general tiende a 0 y que además el término general considerado como sucesión es decreciente. Eso nos lleva a asegurar que la serie cumple las condiciones del criterio de Leibniz y es convergente. Otro problema completamente distinto y mucho más difícil sería calcular su suma. No nos vamos a ocupar de ello. Así pues, repito, tenemos un único criterio, que es el de Leibniz, que nos permite estudiar la convergencia de las series alternadas. Además, es muy sencillo y rápido de aplicar, demasiado bueno. Tiene un problema. El criterio de Leibniz es una condición suficiente, pero no necesaria. Por ejemplo, considerad esa serie que tenemos ahí. Es evidente que es una serie alternada y también es evidente que converge. ¿Por qué? ¿Sabríais sumarla? Vamos a suponer que sí. También es evidente que el término general de la serie converge a 0, puesto que el numerador siempre vale 1 y el denominador tiende a infinito. Pero si estudiamos la sucesión dada por el término general sin el signo, vemos que obtenemos un medio, un tercio, un cuarto, un noveno, hasta ahí perfecto, es decreciente, pero a partir de ahí la sucesión deja de ser decreciente y comienza a ser oscilante, tanto creciente como decreciente, según los términos que vayamos considerando. Así que esta sucesión, no es decreciente. No podemos aplicar el criterio de Leibniz a esta serie alternada. Sin embargo, la serie alternada sí es convergente. Por lo tanto, debemos concluir que el criterio de Leibniz no nos va a proporcionar un criterio de convergencia válido para todas las series alternadas. Hay que ir con mucho cuidado. Sí nos lo va a proporcionar para una familia muy importante de series, como son las series armónicas, las series alternadas de tipo armónico. En particular, la serie armónica alternada, que tiene esta forma de aquí, que aparece continuamente tanto en problemas como en modelización numérica y que además podemos calcular su suma siguiendo unos métodos que escapan al objetivo de esta presentación. La suma de la serie armónica alternada es logaritmo de 2. Por tanto, somos capaces de reconocer una serie alternada, de aplicar una condición necesaria para el estudio de la convergencia de series, el criterio de Leibniz, que recordemos solo es válido para las series alternadas. Y por último, conocemos el carácter de convergencia y también la suma de la serie armónica alternada. Eso es todo, muchas gracias.